Continuamos con más información en esta mañana de la radio. En medio de toda esta situación de aislamiento, asumió en el cargo, no hubo ni asunción oficial, ni siquiera hicimos una nota por esto, pero la realidad nos lleva prácticamente muy acelerados y vamos a hablar con el flamante director de PAMI en Pehuajó. Está en línea Mateo Rossi. Mateo, bueno, felicitaciones, gracias por atendernos. Ya habíamos tenido contacto permanente a través de las redes sociales y en privado. Buen día, Andrea, y agradezco como siempre la posibilidad que nos dan para poder informar nuestras actividades. Mateo, bueno, una situación que se dio en el día de ayer y que ya hoy está generando muchísimas consultas, tiene que ver con la vacunación antigripal para los afiliados a PAMI. ¿De qué manera se está organizando esta actividad? Previo a responderte la pregunta, me gustaría hacer una aclaración a toda la comunidad. La agencia local de PAMI, como consecuencia de este estado excepcional y atípico provocado por el coronavirus, está atendiendo solo emergencias, pero permanece abierta en sus días y horarios habituales, es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas. Y solo cuenta con la presencia de una médica asistente y con la mía como director del instituto. Esto, Andrea, me parece apropiado porque es informarlo. Vos recién iniciabas la nota diciendo que no habíamos tenido ni siquiera la posibilidad de conversar y el contexto nos llevó directamente a comenzar con nuestra gestión. Por eso me parecía apropiado aclararlo. Bien. Dicho esto, si querés, respondiéndote concretamente al procedimiento de vacunación, el tema es el siguiente. En un enorme entendimiento, siempre priorizando la salud de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, hemos podido articular entre la Municipalidad de Pehuajó, las farmacias adheridas y el PAMI una metodología de vacunación domiciliaria. Por supuesto que esto fue adoptado como método en un escenario, insisto, sumamente atípico y excepcional, motivo por el cual desde el PAMI queremos pedirle encarecidamente a todos los actores de la salud, como así también a nuestros propios afiliados y afiliadas, que tengamos paciencia, que nos quedemos tranquilos y que todos van a recibir su vacuna antigripal como corresponde. Lógicamente, esto nos va a llevar tiempo aceitarlo, nos va a llevar tiempo en la práctica por distintos factores, por el suministro de las propias cantidades de dosis de vacunas, por la capacidad física y operativa para poder aplicarla. Pero a todos los jubilados y las jubiladas transmitirles esta tranquilidad. Si eventualmente, al momento de comunicarse con la farmacia adherida, ahora aclaramos este concepto, no llegase a haber disponibilidad de vacunas, van a quedar anotados en una lista de espera y los van a ir a vacunar a su propio domicilio. El procedimiento, brevemente, sería el siguiente, Andrea. El afiliado debe llamar a esa nómina de farmacias, que son las adheridas, no todas, si querés las repasamos. Sí. En Pehuajó tenemos la farmacia del Águila, la farmacia Fernández, la farmacia Pehuajó de Rosa, Ceruti y la farmacia Sindical. Para los vecinos de la localidad de Juan José Paso, en este mecanismo tenemos a la farmacia B de Carrás y en la localidad de Francisco Madero la farmacia Inchauspe. Deben comunicarse con las farmacias adheridas y si tienen la dosis le van a tomar sus datos personales y los van a ir a vacunar a sus hogares. Esa, en principio, es la metodología, que, insisto, lógicamente va a requerir del esfuerzo de todos para que pueda funcionar de manera ágil y dinámica. Bien. En este momento, ¿se está realizando la vacunación? ¿Las farmacias ya cuentan con las dosis? La campaña oficialmente comenzó en el día de ayer. Las farmacias cuentan con las dosis. Quiero aclarar este punto. El PAMI no manda la totalidad de las cápitas por una cuestión incluso hasta de conservación. Va mandando tandas segmentadas y a medida que el farmacéutico se vaya quedando sin ellas, se realiza y se genera un nuevo pedido. El sistema de validación comenzó a estar vigente ayer. Existen demoras, esto es lo que nos están reportando, que no son atribuibles ni al PAMI ni a la farmacia en particular, sino al colapso del sistema informático en función de que son muchos los que están requiriendo este servicio. Pero efectivamente las farmacias ya tienen las dosis
físicamente en sus establecimientos. De hecho, esta mañana he ido monitoreando y me he comunicado con distintas farmacias y ya comenzaron a aplicar las vacunas. Bien. En caso de que un afiliado se comunique y no esté disponible la vacunación, en las farmacias lo deben dejar anotado, inscripto. Discúlpame, Andrea, se cortó y no escuché tu pregunta. Decía que en caso de que el afiliado se comunique y la farmacia no cuente en el momento con las vacunas, deben anotarlo igual para que cuando lleguen las nuevas dosis puedan realizar la vacunación. Seguramente, hasta incluso puede pasar que hoy se comunique el afiliado que exista la vacuna, pero que por un problema del sistema no pueda llevarse adelante el proceso de validación y le van a decir lo mismo. Le van a tomar sus datos personales y van a ir a su domicilio a vacunarlos. Puede ir el farmacéutico, no propiamente dicho, sino personal de la farmacia, capacitado para esa práctica médica o en su defecto, personal de la Secretaría de Salud, porque ese es el mecanismo que hemos podido articular con la inmensa solidaridad del intendente municipal de Pehuajó, del secretario de Salud y de los farmacéuticos adheridos. Mateo, ¿cuántas son las personas afiliadas a PAMI que hoy podrían recibir esta vacuna? Nuestra cápita oscila en aproximadamente 8.000 afiliados. No significa que todos vayan a vacunarse. Hay gente que decide no hacerlo por una decisión propia, una decisión personal. ¿Me explico? Eso nos excede a nosotros como obra social. Bien. Bueno, hay varias consultas que estamos si recibiendo. Querés, antes de cambiar de tema, podemos aclarar algo respecto de las formas de vacuna, para que quede claro el proceso. El PAMI trabaja con 4 formas posibles. La primera es esta vacuna que se denomina Viraflu, que es la que se suministra a las farmacias adheridas. Esta es gratuita, es decir, la envía el PAMI de manera directa a cada una de las farmacias. Para nuestros afiliados mayores a 65 años, solo deben concurrir, o en el caso concreto, en función del aislamiento social preventivo y obligatorio, llamar por teléfono, con su credencial y su DNI. Si el afiliado tuviese una edad inferior a 65 años, necesita, lógicamente, la indicación médica. Otra forma posible es el camino privado, ¿sí? Es decir, receta del médico y es la que abona el jubilado o la jubilada de manera particular en la farmacia que él decida elegir, solamente debe llevar su credencial. Luego tenemos las vacunas que el PAMI directamente le suministra a las UGL, que son las unidades de gestión local, y esas están destinadas al RAM, que son las residencias de adultos mayores, a los centros de diálisis, ya vienen preasignadas, ¿me explico? Y en cuarto y último lugar tenemos las vacunas que llegan directamente al municipio, que en una enorme tarea el municipio ya ha suministrado y ha vacunado un montón de abuelos y abuelas porque son una población claramente de riesgo frente a esta pandemia. Sí, está bien. Mateo decía, respecto del tema de la vacunación en farmacias, es mucha la gente que nos está llamando para indicarnos que en las farmacias les están diciendo que hasta el lunes o martes no hay novedades respecto de la vacunación, no tienen todavía, digamos, las vacunas disponibles o la inscripción abierta. No es la información que a mí me reportan de las farmacias adheridas. Yo no significa que esté negando que esto suceda. A lo que puedo responderte, que se comuniquen directamente a la agencia o en su defecto que envíen a algún familiar y yo con todo gusto los recibo personalmente y abordamos el tema e intentamos resolverlo. Bien. Si querés te paso los teléfonos de la oficina. Sí, cómo no. 47 39 19, 47 04 46. Bien, bueno, acá otra persona que nos dice que hay una farmacia en la que les dicen que le entregan la vacuna pero no los vacunan. Hay que retirar la vacuna y no realizar la vacunación domiciliaria. Esto no es lo que nosotros consensuamos, insisto, entre el municipio, los farmacéuticos y el PAMI. Te vuelvo a repetir, Andrea, estoy abocado a la gestión las 24 horas del día, no tengo ningún inconveniente en que este afiliado en particular o los que sean necesarios se comuniquen conmigo o vengan, insisto, a través de un tercero o un apoderado al PAMI e intentamos resolverlo.
pero me gustaría refrescar lo que hablamos al principio. No perdamos la calma, seamos pacientes. El objetivo es bregar por la salud de los jubilados, tratemos de darnos un margen mínimo de tiempo. Sé que el escenario no es fácil, existe un proceso de muchísima psicosis, lógicamente entendible y de incertidumbres, pero con tiempo todos y todas las jubiladas se van a vacunar. Mateo, muchísimas gracias, quedamos a disposición para cualquier novedad que surja. Me gustaría, última cosa, aclarar que en la dinámica del escenario quedó tal vez desactualizado, que es el tema de la receta. Nosotros desde el PAMI, mediante una resolución que es la 1110 de este año, implementamos la metodología de la receta médica electrónica. Brevemente, Andrea, muy brevemente. El afiliado o un tercero, vía telefónica o a través de un correo electrónico, le va a pedir a su médico de cabecera la receta que esté necesitando. El médico es quien confecciona la misma electrónicamente y la remite de manera automática a la farmacia, sin necesidad de que circule la receta en formato papel. Y luego son retirados los medicamentos con credencial y DNI, lógicamente, de la propia farmacia. Finalmente, aclarar respecto de esto que hay medicamentos exceptuados, que son los medicamentos oncológicos y los psicofármacos. Para estos dos últimos, la metodología es la convencional, es decir, la receta electrónica, y si necesita el farmacéutico recibir la misma en formato papel. Bien. Aquellos afiliados que estén escuchando y quieran tener los números de contacto directo, porque tenemos en cuenta también que no todos los consultorios están atendiendo. ¿En la oficina están registrados los números de contacto o los correos electrónicos de los médicos de cabecera? Sí, por supuesto que sí. Aclarar que respecto de la comunidad médica en su conjunto hemos tenido una enorme predisposición y fuerza de voluntad para que esto, que es tan básico como una prestación de salud y máxime a la población más vulnerable, no se corte, y con el esfuerzo de todos y todas hemos podido resolver absolutamente todo en un escenario, insisto, que es excepcional. El médico no está obligado a atender a su paciente. Tenemos un decreto, que es el 297 de este año, que prohíbe la circulación como regla general. Hay excepciones, pero sí está obligado, y han en ese sentido evolucionado muy bien, y han, previo a la implementación de este sistema electrónico, hemos coordinado distintas formas, de modo tal que a ningún afiliado del PAMI le falte su receta. Bien. Mateo, ahora sí, muchísimas gracias y quedamos a disposición. Gracias a ustedes, Andrea. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente. Mateo Rossi, el titular de PAMI en Pehuajó, hablándonos de esta situación, vacunación antigripal para los afiliados por inscripción en las farmacias adheridas y luego se realiza en forma domiciliaria. Hasta el momento nos han reportado varios inconvenientes. Mateo nos decía que él no los ha recibido, pero bueno, recomendamos a la gente que está llamando a las farmacias adheridas y no puede lograr ni vacunarse ni inscribirse, que se comuniquen directamente con PAMI para poder informar sobre esta situación.